La importancia de dedicarse a lo político, entiéndase lo político y no la política partidaria, es que es la única manera de determinar qué realidad necesitamos construir y cómo lo vamos a lograr. Y hablo de construir, pero en el inicio es solo creación, imaginación contrapuesta con necesidades, generación de ficciones, de formas de pensar lo común. Y aquí, en este relato vívido que es la realidad, impera la peor de las ficciones, esa que te manda al carajo después de gritar ¡viva la libertad! Y allí estamos, siendo manipulados a través de una transmisión, normalizándolo todo, hasta lo maravilloso. Buenas noches, queridas amigos y amigos. Aquí estamos una vez más en este viernes haciendo Somos la Marea. Aquí a mi lado, Sheila. ¿Cómo andás, Shey? ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo está Seba? Seba, allí en los controles. ¿Estás hablando o no? Sin micrófono está. Bueno, saludos. Hola, buenas. ¿Cómo están? Ahí va. Y triste y enojado, pero bien igual. Poniéndole onda, como siempre, tratando de ponerle la mejor, pero nos interpelan todas las cosas que van sucediendo. ¿Y vos cómo estás ahí del otro lado? ¿Qué tal? ¿Cómo te pegan todas las cosas que van pasando? ¿Cómo las sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Qué emociones te despiertan? Si tenés ganas, acá contanos. Amar Libre de Petroleras La Costa, Instagram o Facebook. Esperamos tu mensaje. En el Instagram tenés un enlace en donde podés unirte a nuestro grupo de WhatsApp Atlanticazo para poder tener una participación más fluida de este programa y de las cuestiones de la asamblea. Además, pueden entrar a nuestra red social de YouTube, que tenemos un canal, se llama Radio Asamblea por un mar sin petroleras La Costa. Allí subimos todos los programas, tenemos las entrevistas, hay un montón de material didáctico, informativo y de todo para que, bueno, ahí seguir difundiendo la causa de todo lo que nos interesa. Además ha salido gente al aire muy interesante, con testimonios realmente valiosos, así que vale la pena ahí retomarlos, escucharlos y seguir aprendiendo, interiorizándonos con lo que pasa en nuestros territorios. Exactamente, así que bueno, nos encontramos una vez más aquí los viernes para hacer esto, que es como un suspiro de esperanza entre tanta resignación, que se llama Somos la Marea. Y vamos a arrancar con un temita musical. Dale. De 11 tiros, cromosomos, y después volvemos. En este programa de hoy, 8 de agosto, programa número 23 de este año, de esta tercera temporada. ¿Estamos, Eva? Somos amigos de las almas enlatadas, somos amigos del cabeza profiláctico, somos amigos de las minas estampadas, somos ateos en un cielo que alguien nos robó, somos muñecos que funcionan solo a cuerda, somos la vida consumida como un calefón, somos la guía espiritual de tus pupilas, somos bujías solo para este motor. Somos amigos de que te da golosinas, somos astillas que salimos de un mismo cajón, somos nosotros por decirlo de alguna manera, somos los monos de esta selva que nos da calor, somos cuchillos de palo en casa de herrero, somos la lava de un volcán en erupción, somos el número que te pegan los huevos, somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Somos amigos de las almas enlatadas, somos amigos del cabeza profiláctico, somos amigos de las minas estampadas, somos ateos en un cielo que alguien nos robó, somos amigos de las de una garganta joven, no hay que hacerla sino ser la revolución, somos tormento sábado en Punta del Este, somos la cumbia que pusiste por error.
ese pequeño tablero de ajedrez que elegí ser comido o comerte al rey. Total, a nadie le importa, mientras que en la mano tengan la torta. Cantamos para que puedas ver si somos lo que somos, por algo es. Sí, cantamos nuestra historia, si somos lo que somos, por algo será. El mar y todo el ecosistema marino está en peligro. Las corporaciones petroleras quieren avanzar con la explotación de hidrocarburos a lo largo de la costa atlántica. Esto traerá serios daños socioambientales en las comunidades costeras. El extractivismo petrolero no tiene licencia social. Hay que ponerle un freno ya. Hay que ponerle un freno ya. Hay que ponerle un freno ya. Sumate a las acciones de difusión y resistencia de la Asamblea por un mar libre de petroleras. Por un mar libre de petroleras. Muy bien, aquí estamos. La semana pasada fue 4. El lunes. El día lunes fue 4. Y hicimos un nuevo Atlanticazo, como cada 4 hace más de 3 años casi, en San Bernardo, en la Plaza del Sol y la Familia San Bernardo, donde hubo una escasa concurrencia por el tema del clima, hacía mucho frío, la verdad. Pero bueno, alcanzó para que se acercara una persona que había trabajado en megaminería y nos contó su experiencia, que bueno, bastante nefasta, la verdad. Así que bueno, tuvimos ese mal viaje momentáneo que nos sirvió para ratificar un poco más lo que pensábamos, porque era una persona que no es que se había enriquecido tantos años haciendo esa actividad, más allá de su orgullo, era como un perito, ¿viste? Y claro, hacía muchos años que él ya no trabajaba. No se volvió millonario este hombre, pero sí se volvió un poco, no sé si decir esa palabra, pero bueno, ya se van a dar cuenta. La cuestión es que decía que por suerte en su época no existían los estudios de impacto ambiental. Por suerte. Por suerte. Así que lo que sigue se lo podrán imaginar. Por otro lado, vamos a agradecer... Sí, a la comunidad costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que elaboró un informe de lo que está sucediendo en todos los territorios costeros o de las informaciones más salientes. Al llevarse a cabo este nuevo Atlanticazo en toda la costa, desde Magdalena hasta Tierra del Fuego. Ahora desde Uruguay, bueno, porque también se sumó el país hermano. En estas horas, investigadores del CONICET y de universidades públicas están a bordo del buque Falkor del Smith Ocean Institute, a 300 kilómetros de la costa bonaerense y más de 3.000 metros de profundidad, registran el fondo marino en todo su esplendor y maravilla. Somos testigos, gracias al streaming, de la vida en vivo. La emoción y entusiasmo que recorre las pantallas, las redes sociales y charlas entre amigos, familia, estudiantes, vecinos y vecinas es contagiosa y motivadora. Pero ese mismo mar que observamos con fascinación está en peligro. Por eso hoy salimos a las calles, para denunciar los extractivismos que lo amenazan y destruyen, y para cuidar ese mismo mar, que está en la mira de los intereses de corporaciones y gobiernos que están destruyendo cuerpos y territorios. Contanos vos que estás del otro lado. ¿Estás viendo el streaming? Hasta el 10 de agosto se puede acceder a esto que estamos viendo, que estamos conociendo, que los científicos también están conociendo estas especies, muchas, cientos de ellas. Correcto. Del domingo terminan y después siguen en Uruguay. Entonces, desde Tierra del Fuego hasta Uruguay, repasemos cuáles son los daños y amenazas que nos contaba recién Jay. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La explotación de gas y petróleo offshore, costa afuera, la desarrollan las corporaciones Total Energies, Pan American Energies y Wintershall, desde hace 40 años. Son 6 las plataformas instaladas en el mar: Hydra, Caus, Carina, Aries y Vega Pléyade y Fénix.
El gobierno provincial prorrogó la explotación hasta 2045. De los 11 bloques licitados para realizar exploración sísmica en las cuencas Austral y Malvinas Oeste, 7 fueron explorados Tullow y Plus Petrol, Wintershall, Equinor, Total e YPF. 3 fueron devueltos y 1 todavía no se realizó la exploración con Tullow. Y no se olviden de las salmoneras y de la pesca industrial que también amenazan y dañan este mismo mar. No le dan descanso a los compas de Tierra del Fuego, que tienen un montón de cosas por las que luchar. La verdad. Bueno, ¿qué otros territorios estuvieron investigando estos compañeros? Golfo San Matías y Península de Valdés. Avanza la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur Oil para conectar Neuquén con Punta Colorada a través de 600 kilómetros de caños y tuberías que transportarán petróleo. También construirán un puerto petrolero. Estas obras ponen en riesgo directo al Golfo San Matías y a la Península Valdés. Su ecosistema único, hogar de la ballena franca austral, es altamente vulnerable. Además, quieren instalar un megabuque de GNL frente a las costas de las grutas. Se trata de una planta flotante de licuefacción de gas que realiza la carga a otros buques, que se aproximarán a la playa. Los barcos, además, verterán al mar agua con químicos y a altas temperaturas. Todo el ecosistema costero está en riesgo. Bahía Blanca. En la ría de Bahía Blanca hay 2 puertos petroleros y un polo petroquímico. Las corporaciones responsables son denunciadas desde hace años por la contaminación que provocan con los derrames de petróleo y químicos liberados en el agua, la tierra y el aire. Múltiples denuncias. Justicia, ninguna. Puerto Rosales e Ingeniero White, epicentros del extractivismo petrolero en la provincia, han convertido a este territorio en la boca de salida de Vaca Muerta. Además, como pudimos ver en el 7 de marzo de este año... Con la inundación. Exactamente. Bahía Blanca es una ciudad con graves problemas de infraestructura, derivados directamente de las prácticas extractivistas. En Bahía Blanca no hay obras, no hay pesca artesanal, no hay controles, no hay acceso a la información pública e, insistimos, no hay justicia. Mientras tanto, Oil Tanking ampliará su muelle en la terminal Rosa Negra para seguir sacando el gas y petróleo que enriquece a las empresas y empobrece a las comunidades y territorios. El negro se está convirtiendo en el color predominante de la región. La costa bonaerense. ¿Qué pasa en la costa bonaerense? En la cuenca argentina norte se realizó la exploración sísmica en 6 bloques, CAN 100, 108 y 114, con las empresas Equinor, YPF y Shell, CAN 102 con YPF y CAN 107 y 109 con Shell. También Equinor perforó el primer pozo exploratorio en aguas ultra profundas en el CAN 100 en 2024, que recordemos que dio como resultado pozo seco. Exacto, no encontraron... La semana pasada se filtró un audio con un mensaje de la Pachamama hacia las petroleras desde el pozo vacío que decía que se vayan a la mierda. Salía una voz del fondo. ¿Existen respuestas de los impactos? Ni el gobierno nacional ni las corporaciones brindaron información pública acerca de los impactos sinérgicos y acumulativos causados en el ecosistema marino como consecuencia de las exploraciones sísmicas y de la perforación. En junio, el CONICET, financiado por Shell, realizó una campaña en las áreas marítimas CAN 107 y 109 con el objetivo de realizar una línea de base ambiental y evaluar el impacto de futuras actividades exploratorias. Sobre esto nos contaba ampliamente Fernanda Génova de la Asamblea Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata. Con estos informes, que deberían haber estado desde la primera exploración sísmica en 2023, preparan el terreno para hacer nuevas prospecciones y realizar otros pozos exploratorios. Uruguay. 7 bloques licitados para que se haga exploración sísmica, es decir, 51.000 kilómetros cuadrados de mar entregados a 5 empresas petroleras, Shell, Chevron, APA, SEG e YPF. Este 5 de agosto, hace 2 días atrás, 3, perdón, fue la última audiencia pública para finalizar los trámites de evaluación de impacto ambiental. Si el Ministerio de Ambiente de Uruguay aprueba el estudio de impacto ambiental, se empezaría con la exploración sísmica en octubre de 2025. Bueno, mirá toda la información solo de petroleras que tenemos en todos estos territorios. Esto es algo que está pasando en este momento, por eso es de suma importancia seguir activando todos los 4
para que todo el mundo se entere de lo que está pasando en sus territorios. Exactamente. Democratizar la información y el conocimiento es entregarle el poder al pueblo. Nosotros tenemos que conocer lo que está pasando, más allá de que creamos que es lejano nuestra vida cotidiana, porque somos parte de esta sociedad en la que vivimos, en la que tenemos que tomar parte y discusión de las cuestiones comunes. Uh-huh. Y además, no solamente el extractivismo petrolero, no nos olvidemos de la minería de litio en la Puna, los pueblos fumigados con agrotóxicos, la deforestación en el monte chaqueño, el desmantelamiento del Garrahan, el veto que pone en riesgo la ley de discapacidades y a jubilades, miles de despidos, la privatización del río Paraná, los incendios forestales, Mecorot, el uranio en Chubut, la megaminería en Mendoza, la persecución y criminalización de quienes cuidan los territorios, la invisibilización de las comunidades indígenas, el quebracho blanco. Urge conocer lo que está pasando en los distintos territorios y comunidades, para pensarnos y para entender la crisis. Urge la escucha y el diálogo de saberes y sobre todo urge crear conciencia. Somos parte de un todo más grande. Las luchas contra el extractivismo no podemos darlas en soledad, tenemos que estar unidos. El precio del desarrollo no puede ser la vida. ¿Cuánto para pensar? ¿Cuánto para tomar conciencia y para comprometerse en la participación? Nos tenemos que unir, que juntar con gente que esté participando, que esté activando en la calle y, bueno, defender nuestro territorio. Sí, completamente. Y la naturaleza en general, pienso, ¿no? Más allá de las necesidades que nos surgen viviendo en la sociedad, no tenemos que olvidarnos que dependemos como sistema mundial del clima. Uh-huh. Y si no hacemos algo ya mismo para intentar revertir o detener un poco, mitigar la situación que estamos viviendo, se va a poner más difícil si siguen queriendo explotar todo con los problemas de lluvias, que no llueve, en el sur no llueve, un cuarto de las lluvias que habían caído hace 3-4 años atrás. No hizo frío este año casi, o sea, pocos días de frío, pocas horas de frío. Poca nieve, sí. Las frutas necesitan, los árboles frutales necesitan frío para florecer. No está sucediendo, no está lloviendo. Entonces no es joda lo que estamos hablando. Nos tiene que importar. Es determinante para toda la vida. Lo mismo que está sucediendo en el norte, que es al revés. A raíz de los desmontes se provocan inundaciones porque el suelo se hace exactamente. Uh-huh. Y bueno, cae mucha lluvia de golpe y el suelo seco nos llega a absorber y corre el agua hacia otros lugares, llevándose todo puesto. Y esto es todo por la acción humana. Tenemos mucho por hacer y hay alternativas, hay salidas, pero nos tenemos que informar y compartir la información y empezar a llevarla a cabo. Sí, confiar en nuestras capacidades, que no nos limite la vida. Bueno, en el Golfo San Matías hay novedades porque se realizó un informe sobre la situación de la ballena franca austral, qué amenazas tendrían con estos proyectos hidrocarburíferos que se quieren llevar a cabo. En el Golfo San Matías avanza, ¿no?, el proyecto hidrocarburífero que implica una transformación profunda en el ambiente marino costero y representa una amenaza directa para la ballena franca austral, especie protegida y declarada Monumento Natural Nacional. Este nuevo informe técnico de Foro Mar Patagónico, elaborado en el marco de un servicio tecnológico de alto nivel con el CECIMAR y el CONICET, con la participación de investigadores del Instituto de Conservación de Ballenas. Describen los múltiples impactos que podrían generar sobre la población de esta emblemática especie que utiliza los golfos norpatagónicos como áreas clave para reproducirse, parir y socializar. Aumento en el riesgo de colisiones, contaminación acústica, derrame de hidrocarburos, aumento de la temperatura del agua y floración algales nocivas. Estas amenazas limitan la recuperación de la especie, especialmente en un contexto de cambio climático que ya afecta la dinámica de sus poblaciones a nivel mundial. Conservar el mar patagónico es proteger la biodiversidad, las comunidades costeras y el equilibrio climático global. Este informe está recién salidito del horno y se puede acceder, anota bien la dirección, www.marpatagónico.org. Ahí te pide una dirección de mail, vos pones la dirección y te envía a tu mail el informe completo, que son 54 páginas con una investigación bien exhaustiva. Está súper interesante. Exactamente, y si no, sumate al Atlanticazo, al grupo WhatsApp, que ahí siempre compartimos todas estas informaciones y te va a llegar también por ahí. ¿Vieron el streaming que se dio en la semana?
No sé cuántos kilos de pochoclo me comí ya. ¿Qué les pareció? Ustedes que están allí del otro lado, ¿quieren contarnos cómo vivieron? Yo estoy de este lado, pero te cuento. Tuve varias emociones. Al principio sentí un poco de incertidumbre de qué es lo que estaba pasando. Después me enojé mucho. Porque claro, enseguida uno se enoja cuando empieza a ver que nombres en inglés, viste, institutos extranjeros, entonces se complica el entendimiento de esto que fue como muy repentino, ¿no? O sea, si bien lo estaban avisando, no fue tan popular el aviso, o sea, arrancó el streaming y ahí se hizo popular, o me equivoco, porque por ello estoy un poco afuera, más o menos así fue. Bueno, después un poco de tristeza también al ver cómo lo hacen, y bueno, después resignación. Porque ay, a mí me dio mucha pena. Era hermoso ver al principio los animalitos, muy extraño, porque no son maravillosos. No son nada similares a los animales que por lo menos yo conocí hasta ahora. Hay algunos que eran muy, muy diferentes. Pero me dio mucha pena cuando una mano robótica empezó a sacar uno de estos animalitos, como arrancándolos de raíz. Me provocó mucho dolor e impotencia. Sí, las anémonas que las van sacando. Son una especie que está entre las plantas y los animales, ¿viste? Por la forma que tiene de vivir. Y tienen 3 herramientas este robot, por lo menos las que yo vi. Una es una pinza, después es una aspiradora y después una palita, como para juntar los oretes, ¿viste? Bueno, pero se ve que no están muy duchos todavía en usar esas máquinas. Vi que se les escaparon varios ejemplares, viste, como que los mueven, los corren. Y bueno, y ahí está el nivel de tolerancia al que nos acostumbran también en lo invasivo de la ciencia, con sus objetos de estudio, que en este caso es la naturaleza del fondo marino. Vivieron también esos seres vivos durante millones de años, miles de años, y ahora que los conocemos ya los vamos a molestar. ¿Sabés que me gustaría que hagan un streaming mientras hacen las prospecciones sísmicas? Ay, no. Sí, claro, sí, la están haciendo. Que lo hagan a ver cómo se escucha de abajo, que difundan la información real. Si se puede, no sé si se puede hacer eso. Capaz que es peligroso. Debe ser muy, muy doloroso. No van a arriesgar un robot, sí a las ballenas, pero un robot. Bueno, y después otra cosa que me preguntaba es toda esta investigación, ¿no? Financiada, lo están llevando a cabo investigadoras del CONICET, financiada por un señor llamado Smith. Instituto. Sí, una fundación, supuestamente. Claro, una fundación. Y todos estos datos que recopilan, ¿hacia dónde van a parar? Hacia una base de datos. ¿Que la va a manejar quién? ¿Propiedad de quién van a ser? Y el dueño de la base de datos, me imagino. ¿Y quién va a ser el dueño? De Google o algo así. No sé a qué base de datos va, o es una base de datos privada. ¿Saben ustedes quién es el señor que está financiando esta investigación? ¿Podemos interiorizarnos un poco más en el tema? ¿Podemos escuchar el audio, Seba? Acá... Guerra. Él es posiblemente una de las personas más peligrosas del planeta en este momento y es uno de los grandes diablos del mundo en este instante. Lo primero de todo, quiero decir que, yo no tengo nada en contra del CONICET. Buena parte de lo que voy a criticar ahora se debe principalmente a la dependencia científica y tecnológica que tiene Argentina. Es decir, que tú tengas que buscar plata en otro país, que tú tengas que buscar financiación privada, poder hacer cualquier cosa, aunque sea muy pequeña a nivel científico, es el problema, ¿vale? Entonces, cero culpas a nadie en Argentina, eso es lo primero. El gran problema es que este dinero viene del Instituto Oceanográfico de Eric Schmidt y de su pareja. Eric Schmidt es el ex CEO de Google, pero no solo es el ex CEO de Google, no, sino que es una de las personas mejor conectadas en el Pentágono. Se le ha llegado a llamar el sitio del Pentágono, es decir, el Chief Technology Officer, es decir, el director de tecnología del Pentágono. Es la persona que más propaganda, que más ha hecho, ha escrito en revistas extranjeras, ha dado infinidad de charlas, ha organizado congresos para que cada vez más el presupuesto que gasta el Pentágono se destine en inteligencia artificial, para que el sector militar e industrial estadounidense siga creciendo. Él es la figura principal de la inteligencia artificial aplicada a la guerra. Él es posiblemente una de las personas más peligrosas del planeta en este momento y es uno de los grandes diablos del mundo en este instante. Entonces, a primera vista podría parecer que solo es un filántropo que quiere blanquear sus actividades diciéndole a la gente, oye, inspeccionad el mar, haced vídeos virales y de esta forma mi actividad de negocios, que es llevar la IA hacia la guerra, está todo bien, ¿no? El problema es que este tío, Eric Schmidt, es una persona que cuando le preguntaron, oiga, ¿usted sabe
que la inteligencia artificial va a poner a muchos de los países más difíciles cumplir con sus planes verdes, con sus límites y sus compromisos en cuanto a las emisiones. Y él dijo: lo más importante es seguir desarrollando modelos de inteligencia artificial aplicados a la guerra. En algún momento daremos con uno que se pueda aplicar al ámbito climático para solucionar el problema del calentamiento global, ¿no? Eso no estoy tratando de desacreditar los esfuerzos que se están haciendo en este buque. El gran problema es que ¿quién se va a quedar esos datos? O sea, ¿esto se va a quedar Argentina? ¿Van a estar en los servidores de ARSAT, que son servidores públicos, y se van a utilizar para que el CONICET sea una fuerza muchísimo mayor, que utilice esos datos para crear patentes, que comparta con otros países aliados como Brasil y Chile, y que juntos conquisten los mares, el Big Data de los mares socialista? ¿O en su lugar se van a externalizar y se van a privatizar para que empresas estadounidenses hagan lo que han hecho siempre con espacios como Argentina? Cuando ya no puedes con el litio, cuando ya no puedes con las Malvinas, cuando ya estás privatizando y destrozando todo el país, ¿qué haces? Te quedas con sus mares, te quedas con su aire. Pues para mí es esto lo que está ocurriendo. Creo que lo que me gustaría es que hubiera un fuerte movimiento para reclamar que esos datos fueran de soberanía popular, no solo pública, no solo que el Estado tenga acceso a ellos, sino cómo hacemos que en lugar del Estado sean los investigadores, los militantes, las organizaciones de la sociedad civil las que tengan acceso a esos datos y puedan pensar qué hacer con ellos. Usaba un poco en algunos aspectos de sarcasmo, ¿no?, para hablar sobre este tema, porque sí, parece una tomada de pelo al pueblo. O sea, por un lado nos exploran todo el mar sin licencia social y después encima van y lo estudian como para hacer una línea de base. O sea, montones de cuestiones que tienen que ver con apoderarse de una información que debería ser común en todo caso. Bueno, el proyecto petrolero que se está llevando a cabo ahora, que empezó hace 3 años y un poquito, surgió a partir de una exploración que hicieron científicos y científicas y descubrieron que ahí podría llegar a haber petróleo, y por eso empezó toda esta cuestión. Sí, que incluso viene de cuando desapareció en realidad el buque Ara San Juan, en la época de Macri, que probablemente pudo haber sido a propósito para generar esta exploración también. Pero bueno, no quiero entrar en conspiranoicismos. Bueno, compartimos este audio de Ecaitz Cancela para pensar en esto que planteamos siempre, ¿no? La ciencia, ¿de qué lado? Está bueno que el CONICET investigue, apoyamos por supuesto la investigación científica, pero ¿para qué? ¿Esto es un saber que va a aportar algo para el pueblo, que va a mejorar la vida de las personas, de los animales, del planeta en general? ¿O que va a aportar datos para seguir realizando el extractivismo petrolero, minero o de cualquier tipo? Claro, esa es una de las grandes farsas, ¿no? Como con el sueño de que nos vamos a salvar todos con algo, siguen haciendo cosas y en realidad no tienen la intención de ayudar a nadie, me parece. Como decíamos también, esta intención de vaciar el CONICET, que a los científicos no les queda otra alternativa no les queda otra alternativa, sí hay alternativas, pero que para poder realizar una investigación tienen que aceptar financiación, venga de donde venga. Y este es un precio muy alto que hay que pagar. Los mecenas de la ciencia de hoy en día. Debe ser difícil, muy difícil hacer ciencia en estos tiempos que corren. Claro, nos invitamos a preguntarnos el para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Para quiénes? El cómo también. Y no me gustaría que una respuesta sea para volvernos ricos. Es bastante nefasto eso. Bueno, esta respuesta esta interpelación estuvo dando vuelta en los medios en estos días. Este personaje, Daniel, no sé ni el apellido, pero formuló que sí, que está bien reventar todo para sacar petróleo, para hacernos ricos. Sí, es casi parte del consenso común eso, lamentablemente. Parece mentira, ¿no? Que estamos viviendo, como decían las placas antes, incendios, deforestaciones, animales que vomitan petróleo y por pozos abandonados, un sinfín de etcétera, y sin embargo parece que nada importa. O sea, desfinancian a los jubilados, a los discapacitados, y nos quieren hacer creer que van a hacer proyectos nuevos para generar guita en el país, para dársela a quién. Vamos. Y además sabemos que no queda un peso acá, que acá estamos cada vez más pobres, que, bueno, obviamente no estamos de acuerdo con el extractivismo y con el reventar todo, pero además de hacerlo, acá no mejora la vida de las personas, todo lo contrario. El mapa del extractivismo que habla siempre Enrique Viale, si ponemos el mapa de la pobreza sobre el mapa del extractivismo, coinciden los territorios. Donde más extractivismo hay es donde más pobres son los territorios. Y acá hay un concepto clave, me parece, a tener en cuenta para esta respuesta, que es la justicia. O sea, ahí Rosenblatt decía, ¿no?
para hacernos ricos. El otro del otro lado decía para volvernos ricos. Se quiere volver rica gente que por ahí no necesita esa riqueza encima. O sea, no es que piensan en los que menos tienen, la quieren para ellos. Entonces, tras ese egoísmo no podemos lograr mucho, me parece. Bueno, nos quedamos pensando. Aquí vamos a cerrar este bloque antipetrolero y luego vamos a escuchar nuestras ideas de Non Palidece. Exploración sísmica. El bombardeo submarino con cañones de aire comprimido que generan ondas de baja frecuencia tiene efectos documentados en toda América Latina. Desplazamiento de peces, restricciones a las actividades pesqueras, traslados de comunidades para priorizar la construcción de infraestructura y derrames crónicos propios de toda la cadena de exploración, extracción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos. conciencia, cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Vuelve a nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse. Sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas y hay resistencia, porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando ganas incansables de intentarlo otra vez, porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando. Creemos en nuestras ideas buscando conciencia, y cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten, los que miran y resisten. Vuelve a nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse. Sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas y hay resistencia, porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando ganas incansables de intentarlo otra vez, porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando.
Somos la Marea. Un programa anti-extractivista. Muy bien, volvemos aquí al programa, empezando este bloque anti-extractivista y vamos a entrar en comunicación, Jay. Sí, estamos aquí con un llamado muy, muy importante. Estamos en comunicación con Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a todos ustedes, al equipo, a la audiencia. Acá estamos, en una Buenos Aires fría. Bueno, como primera medida queremos preguntarte eso. Sabemos que fue una semana muy ardua, que se tuvieron que enfrentar a poderes racistas, xenófobos. Debe haber sido una situación muy difícil y queremos saber cómo están ustedes. Estamos bien. Nosotros, es una situación dura, pero hemos tenido otras peores o iguales. También con jueces racistas, con fiscales racistas, muy prejuiciosos. Acordate que hemos tenido incluso juicios dentro de cuarteles armados hasta los dientes, donde además los racistas del Consenso Bariloche, los fiscales, entraban como panchos por su casa y nosotros teníamos que pasar por 3 controles donde nos revisaban todo. Es decir, estamos acostumbrados, ¿no? A juicios donde desde el primer día los jueces han revelado que ya tienen la sentencia armada, así que esto no es nada nuevo. Bueno, el lunes comenzó el juicio contra la LOSPA y LACO. ¿Querés contarnos brevemente cómo se desarrolló el mismo? Sí, básicamente estamos hablando de una LOF, donde entre otros componentes lo tienen a Cruz Cárdenas, Lemu Cárdenas y Salina, un matrimonio que tiene 2 hijos que eran parte de esa LOF. Sí. Y cuyos ancestros se remontan a más de 100 y pico de años en la zona, ¿no? Es más, había parajes que ya en 1912 se llamaban Feridor Salinas, es decir, estamos hablando de familias de muchos años ahí, y que incluso eran lo que ellos llaman pobladores, los que el Parque Nacional y el Estado les empezó a llamar pobladores a aquellos que les permitían estar en el lugar. De manera que tanto Cruz Cárdenas como Belén Salinas nacieron y se crearon ahí. El problema es cuando de pronto, en un proceso, como pasó con muchos jóvenes mapuche de Bariloche, del Bolsón, de la comarca andina, vos sabés que estamos hablando de los barrios más pobres de la zona, con una presencia casi mayoritaria de jóvenes mapuche, descendientes de mapuche. El problema acá es cuando empieza a reencontrarse con su historia, con su memoria histórica, con su ancestralidad, con su cosmovisión. Empiezan a asumirse mapuches y ahí es donde empieza el conflicto. Es decir, si nunca se hubieran asumido mapuches, este conflicto no se hubiera dado. Entonces, tiene que ver con el reencontrarse con sus raíces históricas y eso genera un conflicto muy duro que termina con un desalojo, con represión, como ya conocemos, el show que hizo la ministra de Seguridad con el gobernador. Cristian Larsen también. Y entonces ahora van a juicio con una causa que uno puede decir no es inventada, pero obviamente en las leyes cuincas, como dicen ellos, en las leyes del capitalismo, del sistema capitalista y del extractivismo, en las leyes del saqueo, puede tener cierta lógica, como el delito de usurpación. Todo lo demás está armado, todo lo demás son atentados a resistencia de la autoridad, gente que dice que los atacaron con lanzas, en fin, todo un armado con testigos truchos de parques nacionales. Fíjate que nosotros presentamos 21 testigos, nos aceptaron 5, ellos presentaron 19 y le aceptaron los 19. Y de los 19, todos, prácticamente todos son guardaparques y gendarmes. A nosotros nos aceptaron 5 diciendo que con eso alcanzaba porque iban a hablar todo de lo mismo. No sé de dónde los jueces entienden, no sé si serán adivinos, ¿cómo saben lo que va a decir un testigo? Pero ellos que sí, todos tenían un libreto armado y vinieron a decir que lo vieron acá, que lo vieron allá, que lo vieron quemando un puente, que lo vieron
aspectos que yo muchas veces discuto con los medios, porque como medio de zona, ¿no? Digo, miren, acusar a un mapuche de prender fuego un bosque es como acusar a un pescador que está envenenando el río o el mar donde pesca. Eso no existe. Sí. Pero bueno, en estas condiciones llegamos al juicio. En estas condiciones se prolongó la detención de Cruz Cárdenas, y en estas condiciones hoy se dieron los alegatos, que ya los vamos a dar a conocer en una horita como mucho, una hora y pico. Ustedes van a acceder a los videos de los alegatos para ver dos cosas, miren, para ver dos cosas con las que nos enfrentamos, los alegatos de las acusaciones. Primero, Parques Nacionales, dos abogadas que apenas saben hablar, supongo que sabrán leer, que ganan fortunas, que le pagamos todos nosotros, que le pagamos los viáticos y el trabajo donde no podían ni siquiera sostener una acusación, le salvó las papas el juez y el fiscal. O sea, cuando uno ve esto es para mostrarlo en la Facultad de Derecho, qué sé yo, para publicitarlo, recortar el alegato de esta gente para decir, a esta gente nosotros le pagamos y teóricamente nos representan, son las abogadas de Parques Nacionales. Es más, hasta uno puede decir, ¿cómo puede ser que Parques Nacionales, que expresen los intereses de los latifundistas, el Parque Nacional de Sociedad Anónima, le decimos nosotros, que expresen los intereses de los grandes latifundistas, pueden tener estas abogadas que no pueden, ni una idea se les cae? Entonces ellas alegaron, el juez, como vio que nosotros íbamos a pedir la nulidad, le salvó un poco las papas, la fue orientando, y después el fiscal también alegó sin agregar nada. Pero lo llamativo de esto es que los acusaron de un delito distinto al que fueron a juicio, para que entienda la audiencia, Sheila, para que entienda la audiencia. Si yo voy a un juicio acusado de robo, no pueden en el juicio acusarme de robo y homicidio. Está prohibido eso. ¿Por qué? Porque a mí me leyeron la imputación en la etapa de instrucción y me dijeron, señor, nosotros sospechamos que usted cometió el delito de robo, estas son las pruebas del robo, y va a ir a juicio acusado de robo. En el juicio no me pueden cambiar el arco. El arco que estaba acá me lo cambiaron al otro lado y dice, bueno, ahora lo vamos a acusar de homicidio. Porque yo me preparé para defenderme del robo, no del homicidio. Para acusarme del homicidio me tienen que suspender el juicio, mandarme de nuevo al juzgado, leerme los derechos y decirme, mira, además del robo lo acusamos del homicidio por estas pruebas, permitirme que yo me defienda. Bueno, esto está prohibido, esto es una cuestión de derecho constitucional, de derecho contravencional, los tratados internacionales. Bueno, acá como Pancho por su casa, sin que nadie les diga nada, el fiscal que venía acusando de la concatenación de varios delitos respecto a Cruz Cárdenas, ahora cambió, total, pueden cambiar, como decía el juez, el referee La Molina, siga, ¿no? Cambió y ahora acusa de un nivel de relación entre los delitos que implican pena mayor. Por eso la Fiscalía pide 7 años de prisión efectiva, la querella, y 7 años pide la Fiscalía. Y se opusieron a que lo pongan en libertad, porque el juez había dicho, termina el juicio y lo ponemos en libertad. Así que bueno, así estamos, en estas condiciones. Hemos peleado durante toda esta semana. Una impotencia terrible genera todo lo que contás. Es una injusticia, o sea, está todo armado, es toda una pantomima lo que están haciendo, participan todos del mismo juego, tanto jueces, las abogadas de Parques Nacionales, los testigos inventados. Sabemos que esta comunidad fue desalojada, que incluso dejaron ellos la comunidad a principios de enero de manera pacífica para que no haya enfrentamiento, para que las niñeces que vivían ahí en la LOF no sufrieran toda esta violencia, y sin embargo todo este poder que se les viene encima con 7 años de pena es terrible. Sí, no. Ellos fueron y concurrieron a todas las mesas de diálogo que se armaron durante estos 4 o 5 años, agotaron las vías de diálogo. Mira, un testigo nuestro de los 5 que estuvimos
el huarquén de Nahuel Quir, el huarquén de Nahuel Pan, un hombre muy versado en la historia de su propio pueblo, le explicó con detalle al juez, le creyeron, ¿no? Porque además dio tantas pruebas de conocer su pueblo, de conocer la historia. Entonces este hombre, Gabriel, el huarquén, para los que no entienden es como si fuera un vocero, digamos, ¿no? Está el lonco, que sería el jefe máximo, el jefe político, la machi, que es una jefe espiritual, y el huarquén es una especie de vocero. A veces los libros dicen que es un lenguaraz, decían hace 100 y pico de años. Sería el tipo que conoce el idioma de sus enemigos. El huarquén, Gabriel, explicó con detalles las trabas que se ponen para poder acceder a las tierras que se reclaman, llamémosle por derecha, para usar un término político, ¿no? Por derecha, cumpliendo las normas que la ley impone, y sobre todo la ley de parques nacionales, que es la institución punta de lanza del extractivismo, del saqueo, etcétera, ¿no? Entonces explicó y dijo que es imposible por esos medios acceder. Y el juez en un momento le dijo, ¿y entonces qué camino queda si no se puede por derecha? Y el huarquén Gabriel dijo, yo, señoría, prefiero no contestarle esa pregunta. ¿No? Esa fue la respuesta, ¿no? Fíjate la dureza de un tipo que es casi una especie de intelectual mapuche, ¿no? Un hombre que tiene 4 generaciones de mapuche en el lugar donde está. Así que en esas condiciones hemos tenido que pelear, ¿no? Para que un poco la audiencia entienda. Bueno, vamos a estar atentos y atentas a la publicación que hagan ustedes de los alegatos para informar y para repudiar públicamente este accionar de las abogadas de parques nacionales. Y te robamos unos minutitos más, Negro, para consultarte por la situación de Facundo Jones Wala, perdón. Bueno, situación parecida, un nivel de injusticia alevoso. Facundo Jones Wala no tiene ningún antecedente en la Argentina, ninguna condena, ninguna investigación, y de pronto presentó un libro de poesías, y en esa presentación hizo manifestaciones públicas respecto de su pensamiento. Y a partir de los hechos que él expresa de su pensamiento, el Ministerio de Seguridad le inicia una acción judicial. Por supuesto, los fiscales que responden absolutamente al Ministerio de Seguridad, me refiero a los fiscales de Roca, y los jueces que también responden, ¿no? Nosotros decimos en la gremial, miren, compañeros, nosotros tenemos, hago un paréntesis sobre esto, nosotros en la gremial de abogados decimos, el sistema capitalista es un sistema cruel, un sistema de muerte, un sistema injusto. El sistema capitalista es seres humanos que explotan a otros seres humanos. Eso es el capitalismo. En la etapa actual, la etapa superior, en la etapa del imperialismo, en la etapa del saqueo, del choreo, del extractivismo, donde países ricos explotan a países pobres o empresas de esos países llevan todas sus riquezas, peor todavía. Entonces, si un sistema es injusto y cruel, no puede tener leyes justas. Eso es imposible. ¿Cómo un sistema injusto va a tener leyes justas? Eso no existe. No existe. Es decir, en la Argentina estamos en el capitalismo. Por lo tanto, las leyes, creer en las leyes, vos me podés decir, pero como sos abogado y no crees en las leyes. No creo en las leyes del capitalismo. Creo sí en las leyes del socialismo, en las leyes de países o estados donde no existan explotadores ni explotados. Entonces, el sistema capitalista, que es un sistema injusto, no puede tener leyes justas y por lo tanto tampoco puede tener jueces ni fiscales justos. Por ahí son buenos tipos porque, no sé, qué sé yo, ayudan a una viejita a cruzar la calle, le dan de comer a las palomas, como dice Serrano. Pero digamos, no pueden ser justos. Y nosotros, ¿sabés cómo los vemos? Los vemos en los 3 o 4 nombres rutilantes de jueces que dicen ser progresistas, ¿no? Justicia legítima, que dicen ser progresistas, ligados al progresismo en la Argentina, pero cuando tienen que juzgar mapuches, pibes pobres de los barrios, nosotros tenemos montones de causas donde esos jueces y esos fiscales son terribles persiguiendo mapuche. Entonces, con Facundo Jones Wala, volviendo ahora al tema, pasa lo mismo.
Facundo hace unas manifestaciones y a partir de esas manifestaciones le inician una acción por incitación a la violencia colectiva, incitación al terrorismo, y piden que se lo cite para explicarle que está siendo sometido a juicio. Se presenta voluntariamente con nosotros. Y ahí la Fiscalía pide 12 días, prácticamente 2 semanas, para poner una audiencia, lo que se llama la formulación de cargos, para explicar qué cargos va a formular. Ahora, pasados 10 días, lo sacan de arriba de un colectivo, sin orden de juez, porque hasta el acta dice sin orden de juez. Lo tienen 10, 12 horas incomunicado, no sabemos dónde está, y de pronto aparece un acta donde la Fiscalía convalida esa detención que los policías dicen que no saben a quién. Detuvieron uno porque tenía ropa mapuche. Imagínense, en el Bolsón la policía detiene uno porque tiene ropa mapuche, no saben que es Yoneguala. Entonces, y el juez convalida, o sea, los jueces y los fiscales, por eso yo hacía la aclaración de que no hay jueces justos, ¿no? Como dice ese viejo tango, medianoche, los jueces han nacido para fallar. Entonces, a partir de ahí, piden 90 días para que se prolongue la detención, cuando él siempre estuvo a derecho. Esos 90 días todavía no transcurrieron, y lo imputan, falta por poco que le imputan de la muerte de Lima o de Cabeza, porque entonces ellos dicen, en función de lo que dijo él ese día, lo vamos a acusar de asociación ilícita. O sea, ya le meten un cargo. Pero además lo vamos a acusar de asociación ilícita en grado de jefe. Por lo tanto, ya estamos hablando de 5 a 15 años de prisión. Todo a partir de su dicho. Y ahora, encima, lo vamos a acusar de por lo menos 10 hechos que se produjeron en Bariloche, la comarca andina, Chubut, el incendio acá, la ruptura de tal cosa, ¿no? Donde, o sea, una asociación ilícita de una sola persona y hechos donde nunca se identificó a nadie, pero ahora se los cargamos a Facundo. Y entonces Facundo ahora se está arriesgando una pena de 20 años de prisión a partir de los de la presentación de un libro. Que así también con Vanina Biasi, la diputada, con Norman Brisky, en fin, sí. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Verón, este viejito jubilado en Paraná, o creo que en Paraná o en algún lugar de Entre Ríos, donde también publicó algunas cosas en su Facebook y está preso. 9 meses tuvimos preso a Cristian Díaz porque publicó el apoyo a Gaza y al pueblo palestino, y lo tuvimos 9 meses en cana, y cuando salió se suicidó. Cuando salió a la semana se tiró bajo un tren. Y así tenemos montones de casos. Estos son los jueces que tenemos. Por eso nosotros decimos, no hay jueces justos. Buenos, puede ser, serán buenos padres de familia, qué sé yo. ¿Cómo va a haber jueces justos con leyes injustas? Es imposible. Sí, es un nivel de ensañamiento, sobre todo con las comunidades mapuches, pero en general contra todas las personas que luchan, en general. Y aplican, Sheila y audiencia, lo que nosotros llamamos el derecho penal del enemigo, que no es algo que inventó la gremial, en todo caso colaboró con eso, que con otros colectivos de abogados de nuestra América, hermanos peruanos, colombianos, etcétera, que es básicamente es esto. Yo tengo un derecho penal, pero el derecho penal, igual que el derecho en general, tiene ciertas garantías, ciertos derechos para las personas sometidas a juicio. Entonces yo ni siquiera cumplo con los derechos de mi propia ley, de mi ¿no? Entonces yo a Facundo lo puedo tener 12 horas detenido ilegalmente sin informar a nadie, ¿no? Pero no importa, no da lo mismo, y lo puedo imputar de todo esto porque yo necesito que esté preso, y en lo posible que esté preso 20 años, ¿no? Eso se llama derecho penal del enemigo. Es decir, los jueces, los abogados, la Facultad de Derecho a veces le llaman derecho penal de autor. Nosotros le llamamos derecho penal del enemigo, no de autor. Se establece un enemigo. ¿Quién es? Bueno, jóvenes pobres de barrios pobres, piqueteros, tipo
dirigentes sindicales que toman la fábrica, terrorista mapuche. Ese es el enemigo, y a ese no le aplico ninguna garantía. No le aplico ni siquiera el derecho penal del capitalismo, que tiene ciertas garantías, no, tampoco. Por eso se llama, es una especie de traje a medida para esa persona, para Facundo, para ¿cómo es? Lemú, para cualquiera. Eso se llama, por lo menos nosotros le llamamos, derecho penal del enemigo. Eduardo, buenas noches. Felipe te habla. Como para cerrar, ¿qué tal? Quería preguntarte, ¿todo esto se puede entender a partir del sistema judicial que tenemos, es decir, de cómo se eligen los jueces y fiscales en este país? Se puede entender, pero vuelvo a decir, nosotros creemos que esto no es una cuestión de derecho, no es una cuestión jurídica, no tiene que ver con abogados, sino con la política. Es decir, en tanto y cuanto no podamos construir un Estado, una sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad fuera del sistema de explotación capitalista, es imposible, por más que los jueces los elijamos. Fíjense ustedes, si nosotros ahora hacemos una elección de jueces, Milei puede tener el 50% de los jueces, el PJ puede tener el 49 o el 40, o al revés, pero es lo mismo. O sea, vamos a elegir entre sistemas, entre jueces o fiscales que van a aplicar estas leyes. El problema no son los jueces, son las leyes, es la Constitución Nacional. Esta es una constitución trucha armada entre Menem y Alfonsín, es una constitución a medida de las extractivistas, es decir, una constitución donde el Estado Nacional pierde el control de la educación, pierde el control de la salud. No tenemos los hospitales que durante 100 o 200 años eran hospitales estatales nacionales del Estado de la Nación Argentina, pasan a ser municipales y sin presupuesto, donde entonces el litio es de Morales de Jujuy, el petróleo es de Figueroa de Neuquén, no de la Nación Argentina. Por lo tanto, por más que esto no es un problema de jueces, es un problema es un problema de poder, es un problema político. Si hoy eligiéramos jueces, ¿qué garantía tenemos? Y aunque sean tipos piolas, aunque sean gente de las organizaciones sociales, incluso de izquierda, supóngase que algún juez viene de un partido de izquierda, tiene que aplicar las leyes de ellos, tiene que aplicar las leyes de la explotación capitalista y del saqueo imperialista. Entonces, lo que hay que enfrentar, esos son nuestros enemigos, a criterio nuestro, ¿no? Esto es discutible. Negro, te agradecemos muchísimo y toda nuestra admiración para ustedes por la lucha importantísima que llevan a cabo todos los días. Son imprescindibles, invaluables su trabajo. Gracias, Eduardo. El apoyo de ustedes también, miren que sin el laburo que ustedes hacen, sin la difusión y estas cosas, nosotros las tendríamos mucho más complicadas. Así que los agradecidos solemos ser nosotros casi siempre en este caso. Abrazo enorme y seguimos ahí al tanto de todo lo que van publicando y comentando. Muchas gracias. Bueno, compas, nos fue el programa. Sí necesitamos compartir algo que pasó en nuestra localidad. El pasado martes se hizo una movilización muy importante ahí en la plaza frente al Polideportivo de Santa Teresita por el veto a la ley de emergencia jubilatoria de discapacidad. Vamos a escuchar el audio de una compañera que estuvo presente allí y que nos cuenta lo sucedido. El martes 6 de agosto, la comunidad del deporte adaptado costero convocó a una movilización para manifestarse en contra del veto a la ley de emergencia en discapacidad. Tuvieron participación muchísimas familias, deportistas, personas con discapacidad en general, gremios, instituciones, grandes asociaciones civiles, escuelas especiales, como así también talleres protegidos. Se acercaron a la plaza que está enfrente del Polideportivo Municipal de Santa Teresita, en calle 3, entre 45 y 46. Y bueno, se llevó adelante una jornada donde todas las personas pudieron expresar su sentir, sus experiencias y bueno, su indignación por la falta de insensibilidad y la realidad cruel que están pasando muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Muchísimos vecinos también se hicieron presentes, que se enteraron a través de diferentes medios, y bueno, esto también se replicó en la localidad de Mar de Ajó, donde, bueno, por la extensión del distrito también se hizo un punto de encuentro en ese lugar, como así también en San Clemente. Así que nada, fue el inicio de una jornada de unión que bueno, abarca temas que tienen que ver con la falta de medicamentos, la realidad que están viviendo personas que con discapacidad que tienen pensiones, y acá más de 1.000 personas fueron convocadas para quitarle su pensión por discapacidad, como así también el recorte en lo que tiene que ver con las terapias y la falta también de actualización de los aranceles de los profesionales relacionados con las terapias, como ser acompañantes terapéuticos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, servicios importantísimos que garantizan el bienestar y el mantenimiento de la salud de muchas personas que lo necesitan, con discapacidades motoras, intelectuales, del trastorno del espectro autista. Esto, la verdad que nos movilizó, nos hizo movilizar a todo el Partido de la Costa, que hoy está viviendo una realidad tremenda, que a través del deporte nos vivimos a diario falta y pérdida de alumnos por tener estas necesidades básicas, y realmente sabemos que va a ser el inicio de una larga lucha. Bueno, le agradecemos a Débora por este audio contándonos sobre esta convocatoria. Bueno, muy bien. Agradecemos a todas las personas que participaron, desde el grupo, que mandan mensajes, que están escuchando del otro lado. Gracias, Seba, ahí en los controles, como siempre. Llegué aquí a mi lado. Creo que nos quedaron muchas cosas afuera, sí. Pero bueno, esperemos que les haya sido grato escuchar este programa. Y bueno, como siempre les digo, si lo están escuchando por YouTube, compartan, comenten. Así, desprejuiciadamente, compartan y comenten, que se difunda y que sea un espacio de debate, discusión y de comunicación real. Y en honor a Emiliano Zapata, nos vamos a despedir con un tema de Lila Downs, Zapata se queda. Hasta el próximo viernes. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del rayo! ¡A Zapata! Del sur al norte y del norte al sur. Celso Piña y Totó la Momposina. Son las 3 de la mañana, dicen que peda un santito, bajito yo oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas
dicen tantito y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu Zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así, que en mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagro. Si tú dices que me quieres,